días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar y vamos a cantar el himno número 47. El himno se llama Adoremos a Dios. Himno número 47, puestos de pie, hermanos. Vamos a ir comenzando nuestro servicio de esta mañana. Número 47, Adoremos a Dios. Bienvenidos, hermanos, pásenle. Vamos a comenzar cantando este himno. Vamos a orar para comenzar nuestro servicio de esta mañana y que el Señor tome el control, hermanos. Vamos a orar como estamos puestos de pie. Amado Dios, le damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad tan grande, Señor, de poder congregarnos. Gracias por este privilegio, gracias, Señor, también porque ha sido bueno con nosotros durante este tiempo, durante esta semana. Como rogamos y pedimos, mi Dios, que por favor sea usted hablando, sea usted obrando, sea usted, mi Dios, dando el control de este culto, así como del día completo, Señor, para honrar y glorificar su nombre. Bendiga grandemente a los hermanos que han llegado, a los hermanos que vienen en camino, a los hermanos que escuchan, Señor, por medio de la predicación, el servicio, mi Dios, sea con nosotros. Asimismo, Padre, por los hermanos que han estado enfermos, que han estado delicados de salud, pedimos, mi Dios, que sea usted obrando, que sea usted tomando el control. Y, mi Dios, rogamos que por favor siga obrando en su salud, en su cuerpo. Nuestro hermano Frank, nuestra hermana Berito, Señor, Yukukis, Janito, la tía Pina, Señor, pedimos por cada uno de ellos. Rogamos, mi Dios, que por favor obre grandemente en su salud, sea con ellos en todo momento, Padre amado. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, Señor, que por favor use al siervo de esta mañana que traerá su palabra. Bendiga grandemente, Señor, lo que se ha preparado y obre, Señor, de una forma especial en cada uno de nosotros. Todos se lo rogamos y lo ponemos en sus manos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, bienvenidos. Vamos a cantar un himno más. El himno se llama Ya pertenezco a Cristo, 459, hermanos, así como de pie, ya pertenezco a Cristo. Bienvenidos, hermanos, cantamos este hermoso. Cantando, hermanos. Cristo el Señor me ha
su lugar, hermanos, bienvenidos, todos son en esta mañana. Los niños, hermanos, pueden ir a su clase, todos los niños pueden ir a su clasecita, hermanos. Creo que todos saben que es 14 de febrero, ¿no, hermanos? Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana, Dios les bendiga grandemente. Vamos a tener nuestro tiempo de anuncios. Hermanos, creo que todos somos de casa en esta mañana. Y bueno, hermanos, queremos dar la bienvenida a la familia misionera que nos acompaña en esta mañana, hermanos. Y bueno, vamos a dejar que nos presente a su esposa, hermano, y hacia dónde van. Sí. Adelante, hermano. Bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes, acompañándoles en esta mañana. Amén. Mi nombre es el hermano Manolo Rolero, juntamente con mi esposa Cintia Lisbeth. Somos misioneros al país de Perú. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias. Va a estar predicando en el del culto de las 10 y al ratito en el de las 12 también, hermanos, primeramente Dios. Y bueno, qué bendición. Le platicaba al hermano que ya va a ser un año justamente ahorita en febrero, más bien ya hizo un año, ¿verdad? Que no teníamos el privilegio de tener a algún misionero aquí en la iglesia. Así es que ha sido de bendición y estamos contentos, hermanos, con la visita de ellos después de un año, hermanos, de no tener visitas de misioneros. Ahora tenemos a los hermanos con nosotros, hermanos. Amén. Bueno, nos vamos a continuar entonces con algunos anuncios. El próximo martes 23 de febrero vamos a tener nuestro segundo martes matrimonial, martes de parejas. Así es que le invitamos, va a estar predicando Pastor David Soto aquí en Irapuato. Está pastoreando el hermano y le hemos invitado para traer la predicación de este próximo martes, de este martes en 8, hermanos. Así es que le esperamos aquí a las 7 de la tarde. Estamos teniendo un postrecito, unas donas, un pastelito. Bueno, vamos a preparar algo, hermanos, para que usted se lo pueda llevar a casa si no quiere quedarse un ratito más aquí a convivir. De igual forma, las medidas de seguridad, hermanos, cubrebocas, aquí tenemos gel, desinfectamos y etcétera, ¿verdad? Primeramente Dios, hermanos, podamos estar cuidándonos, pero también alimentando la palabra de Dios con nuestras familias, hermanos. Y bueno, le invitamos el próximo martes 23, hermanos, a las parejas que están aquí, los hermanos que nos están escuchando. Les invitamos, hermanos, para que ustedes puedan hacer planes y llegar a las 7 de la tarde, hermanos. Va a ser de bendición. Normalmente cada año teníamos nuestra cena de matrimonios en febrero, entre el 13 y el 14, ¿verdad? Pero bueno, por razón no se puede, pero de Dios esperamos que para el próximo año hagamos 2 días de fiesta, hermanos. Entonces estén orando por ello. Muy bien. Creo que son todos los anuncios, hermanos. Le invitamos a la ganancia de almas. Estamos saliendo los días sábados a las 10 de la mañana, hermanos, de aquí de la iglesia. Estamos yendo a las cercanas. También los días viernes están saliendo a las 5 de la tarde aproximadamente, 5:10, para llegar al centro 5:30 aproximadamente y estar ganando almas en la área centro, hermanos, de aquí de la ciudad. Y bueno, hermanos, le invitamos a que se involucre a una de las 2 actividades que tenemos como ganancia de almas. Esto es viernes y sábado, hermanos. Y bueno, también los cultos, hoy a las 10, otro a las 12, hermanos, a las 5 de la tarde también tendremos servicio. Así que les esperamos, hermanos, para que ustedes hagan planes y regresen a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Creo que son todos los anuncios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar el himno Cristo en ti, himno número 499. Después de esto, hermanos, vamos a tener un tiempo de presentación del misionero. El video lo vamos a estar publicando o pasando, hermanos, a través de la cuenta de Facebook de la iglesia, porque no creo que se alcance a ver por la baja resolución del proyector y la luz, ¿verdad? Pero lo vamos a transmitir durante el día de hoy por la página de la iglesia, hermanos, para que conozcamos un poquito más acerca de los misioneros, hermanos. Muy bien.
499, vía Cristo en ti. Así como estamos, hermanos, puestos de pie, mejor dicho, perdón, vamos a cantar este precioso himno, vía Cristo en ti. Adelante. A dejar el tiempo al misionero que pase, hermanos, y nos enseñe y nos hable un poquito acerca de su llamado. Gracias, pastor. Bien, hermanos, buenos días. Es un gozo y un privilegio estar en esta mañana con ustedes, ¿verdad? Aquí los hermanos presencialmente. Ahí en línea, qué gusto, hermanos, que nos transmiten. Espero y tenga un cafecito por ahí a la mano y esté usted, ¿verdad? Ahí desde casa, esperando el mensaje y estén, ¿verdad?, reunidos ahí con la familia. Bien, hermanos, antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es el hermano Manolo Roblero. Juntamente con mi esposa Cintia Lisbeth, somos misioneros al país de Perú. Por la gracia de Dios fui salvo a la edad de 12 años en la ciudad de San Luis Potosí, en la Iglesia Bíblica Bautista Emanuel. No congrego ahí, la verdad es que nunca fui miembro de allí. Solamente me invitaron a una campaña evangelística y proyectaron una película. Después de la película, verdad, se dio el mensaje de salvación y por la gracia de Dios entendí que era un pecador y tenía que recibir. Sí, verdad, hermanos, por la gracia de Dios nos preparamos en el colegio de nuestra iglesia, mi esposa graduando en el año 2015 y un servidor en el año 2017. Somos miembros de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Nuestro pastor es el pastor Luis Ramos Cisneros. En ese mismo año, hermanos, en el año 2017 comenzamos una obra a una hora de San Luis Potosí, ¿verdad?, en el entronque al Huizache. Esta es la carretera que divide rumbo hacia Monterrey y hacia Tamaulipas. En el mero entronque ahí hay un pueblito de alrededor de algunas 1500 fundamental, la Nueva Jerusalén.
congregando ahí en la casita de un hermano, ¿verdad? Que nos prestó, empezamos congregando con unos ladrillitos y puse unas bancas de esa madera con la que simbran para el techo. Pues yo lo agarré para bancas, ¿verdad? Y ahí senté a los hermanos. Mi primer púlpito fue una mesa, así como la que está ahí atrás. Y gracias a Dios comenzamos ahí a congregarnos alrededor de unos 8 o 9 hermanos. Y la obra empezó a crecer, hermanos. Empezamos a predicar el evangelio ahí en las rancherías cercanas. Empezamos a sacar rutas. El número de las personas empezó a crecer en la obra. Yo me acuerdo que en uno de nuestros cultos con más mayor llegamos a tener alrededor de 80 en un culto. Por la gracia de Dios, hermano, eso fue solamente en un año. Y por la gracia de Dios ahí estuvimos pastoreando 2 años. En el mes de 2019 entregamos la obra y comenzamos nosotros a visitar iglesias el año pasado. Comenzamos lo que fue enero, febrero y marzo y nos tuvimos que detener por causa de la pandemia. Por la gracia de Dios nos ha llamado, hermanos, al país de Perú. ¿Sí? Perú cuenta con alrededor de 33 millones de habitantes, colindante con algunos países, ¿verdad? Principalmente Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. En el Perú, hermanos, se hablan 3 idiomas. El primero y el oficial es el español, y también se habla el quechua, y el más antiguo, que ya la verdad es muy escaso el idioma porque lo hablaba la gente de edad mayor, que es el aymara. Su moneda oficial, hermanos, allí en Perú son los soles peruanos, y un sol equivale a alrededor de 6 pesos mexicanos. Voy a tener 600 pesos. Que en promedio una familia, ¿verdad? Lo que consume al día y lo que gasta son alrededor de 150 a 100 soles por día en lo que es desayuno, comida y cena. Entonces estamos hablando que una familia gasta al día entre 600 y 900 pesos mexicanos. Ahora eso multiplíquelo por 7 a la semana. Entonces, por la gracia de Dios, hermanos, estamos pastoreando ya una iglesia virtualmente. Soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Vida Abundante en Andahuaylas, Perú. El año pasado, ¿verdad? Mi pastor me contactó en el mes de marzo. En una iglesia se había quedado sin pastor alrededor de 3 años, y la iglesia me contactó a través de mi pastor. Me contacté con la iglesia y yo les dije que pues no era una decisión fácil, que yo tenía que orar, ¿verdad? Y que Dios fuera quien me dirigiera a tomar esa iglesia, por cuestión de que yo ya tenía un llamado, ya tenía un lugar en específico a donde yo, juntamente con mi esposa, íbamos a llegar. Ustedes lo van a ver ahí en el video, se llama Nuevo Chimbote. Nuestra estancia, hermanos, es llegar a la iglesia que estamos pastoreando ya en Andahuaylas, que se ubica en la parte sur del Perú. Sí. ¿Qué se encuentra en Cusco? ¿Alguien cree que se encuentra en Cusco? ¿Perú? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ok. ¿El qué, hermano? Las llamas. Bueno, esas están en la mayor parte del Perú, ¿verdad? Se encuentra, hermanos, una de las 7 maravillas del mundo, mejor conocidas como el Machu Picchu. ¿Sí? Entonces vamos a estar a 2 horas, hermanos, de ahí de Cusco, y a la misma vez, por la gracia de Dios, estamos orando, estoy orando que Dios me permita trabajar ahí en Andahuaylas y comenzar una obra también en Nuevo Chimbote. ¿Sí? Es una ciudad de alrededor de 500,000 de habitantes y no hay registro de ninguna iglesia bautista. Entonces queremos estar trabajando ahí y estar trabajando en Nuevo Chimbote. Estoy hablando alrededor de cerca de unas 30 horas de camino, hermanos, de un lado a otro, ¿sí? En bus. Y oren por nosotros, que Dios nos permita estar trabajando. Ya estamos trabajando con la iglesia, comenzamos a pastorearles desde el mes de julio. Solamente después incluimos culto de adolescentes 4 de la tarde, culto de jóvenes 7 de la noche, y entrando este año empezamos a tener cultos de oración los días miércoles 7 de la noche, clase de damas juntamente con mi esposa los viernes a las 7 de la noche, culto de adolescentes 4 de la tarde, culto de jóvenes 7 de la noche, culto de escuela dominical el domingo en la mañana y culto de predicación en la tarde. Todo es virtualmente. Y les ruego de sus oraciones. Vamos a tener nuestra primera conferencia de la familia virtualmente del 4, 5 y 6. Y que sea Dios quien esté guiando a cada una de las familias a tomar decisiones en esta conferencia. Si alguien es gustoso de acompañarnos, adelante, hermanos. Mándenme un WhatsApp y le comparto el enlace. Nuestra plataforma que usamos es Zoom.
Hemos tenido visitantes, ¿verdad? Es algo increíble, pero hemos tenido visitantes a través de virtualmente. Nos han visitado hermanos de Ecuador, de Venezuela, y de otras partes de ahí de Sudamérica, que los mismos hermanos conocen. Poder salir este año se nos va a hacer imposible, la verdad. Nuestro sostén aún es muy mínimo, ya que el año pasado en realidad nada más visitamos alrededor de 5 meses. Y ahorita que volvimos otra vez, yo le compartí al pastor aquí que en enero solamente pudimos visitar a su hermano, el pastor Luis Macías, ahí en San Luis. Y ahorita en febrero visitar algunas otras iglesias. Ha sido un poquito complicado por cuestión de la pandemia, pero no nos podemos detener, ¿verdad? Tenemos que seguir visitando. Ore por nosotros, hermano, que podamos salir el próximo año. Es nuestra oración poder estar en Perú ya el próximo año y que sea Dios quien nos vaya viendo. Sí, por ahí van a ver el video y cualquier duda y pregunta, hermanos, pues de veras con toda confianza puede preguntarnos. Esperamos que un día usted también pueda visitarnos allá en Perú, le vamos a esperar con mucho gusto, ¿verdad? Y que usted pueda acompañarnos. Por ahí en la parte de atrás hay tarjetas de oración, tome una. Siempre recomiendo 2 cosas. Hermanas, por favor, pónganla en el tocador, ahí, y ahí se van a acordar de nosotros, ¿verdad? Para que estén orando. Y varones, pónganla en la mesa y en el refrigerador, que es donde pasamos la mayor parte del día, porque cómo comemos, ¿verdad? Nada más terminamos de desayunar y ya le estamos preguntando a la esposa, ¿y qué vamos a comer ahora? Entonces, por ahí póngala, por favor, y llévese una tarjetita. Esas no se venden, hermanos, tómela, es un obsequio. Y también contamos, hermanos, con material bíblico, a muy bajo costo, la verdad, que en otras librerías o en el país de México. Entonces queremos ser de bendición a ustedes. ¿Cuál es la finalidad, hermanos, del material bíblico que traemos nosotros? Número 1 es para personalmente, como familia, nosotros apoyar a misioneros. Y número 2, también apoyarnos con nuestros gastos de viaje. Entonces yo le ruego que pueda adquirir algo y créame que va a ser de bendición. Usted puede decir, hermano, ya tengo una Biblia. Ok, yo le animo a que compre otra y el fruto que usted tenga aquí a la iglesia y sea de bendición. ¿Sí? Pastor, pues no sé si hay algún hermano que tenga alguna pregunta sobre nuestro llamado al respecto. Algo rápido, hermanos, alguna pregunta. ¿Alguien que quiera irse contigo? ¿Alguien nos quiere acompañar, hermanos? Sí, solamente le aviso, no hay tortillas, no hay pan, no hay chile. ¿Alguien quiere acompañarnos? Ayer le comentaba a los jóvenes que estábamos con ellos que cada familia promedio tiende a acabarse un costal de 25 kilos a la semana de arroz. Hay 12 tipos diferentes de arroz en el Perú y se procesan alrededor de 80 diferentes tipos de papa. Y su platillo oficial del Perú, el cuy. Usted va a decir, ¿qué es eso, hermano? Bueno, es como un hámster. Yo creo que todos conocemos un hámster, aquí lo hemos visto que lo venden, nada más que es en gigante, ¿sí? Y es el platillo oficial de Perú. Allá lo comen, allá no crían gallinas, es raro quien tenga un criadero de gallinas. Allá las familias crían cuys. Y cuando va a haber una conferencia en la iglesia de cualquier, de la familia, del misionero y todo, para no tocar lo que está en diezmos y ofrendas y pueda ser extra para la conferencia, la mayoría de las familias siempre tiende a vender antes de la conferencia y ellos le llaman cuyada, ¿sí? Las hermanas de las iglesias temprano van 5 o 6 de la mañana a matar a todos los cuys, a despedazarlos, para después echarlos en un caso a freír como que si fueran carnitas, y los salen por las calles, ¿verdad? Las hermanas gritando, lleve la cuyada, lleve la cuyada, lleve la cuyada, ¿sí? Vale alrededor de unos 20, 25 soles, 30 pesos mexicanos el platillo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos? ¿Sí? Bueno, si un día van, créanme que les voy a ofrecer cuy para que ustedes lo puedan probar, ¿verdad? Y es un rico y delicioso platillo. Usted me pregunta, hermano, ¿ya lo probó? Sí, ya lo probé, hermanos. Ya tuve la oportunidad de comerlo. Si usted ha probado la rata de campo alguna vez, pues es algo parecido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien que quiera preguntar algo respecto a nuestro llamado? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Él nos presume el cuy, nosotros los taquitos del perrito, ¿no? No es cierto, no.
Vamos a tener un especial, hermanos, por los muchachos, los hermanos del colegio, y después vamos a tener el tiempo de la predicación, hermanos. Amén. Pasen, hermanos, adelante. Amén. Nos vamos a prepararnos, hermanos, y vamos a corazón y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Manolo, hermanos, para que nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Adelante, hermano. Bien, hermanos, pues una vez más, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Ayer pues estuvimos por ahí con los jóvenes y
compartía que en lo personal, tanto yo creo que a mi esposa y a mí, es un estado que nos agrada venir, visitar, y más que nada porque le decía a los muchachos que aquí fue donde pasamos nuestra luna de miel, ¿verdad? Cuando nos casamos y nos enamoramos de Guanajuato. Nos gusta mucho venir, recorrer sus calles, sus callejones, pero lo que sí no habíamos, hermanos, entonces, y ayer les decía a los muchachos que iban con nosotros que ellos son ganadores de armas 4x4 todoterreno, ¿verdad? Porque no, de veras que es algo increíble. Aquí de verdad es que en Guanajuato ya no necesitan gimnasio, hermanos. Aquí ustedes agarran condición porque agarran. Entonces, no, yo ayer de veras que llegó un momento, yo creo que tanto a mi esposa como a mí, gracias, hermano. Y porque sí, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Más que estar en lo planito, ¿sí? Y subir unas cuantas escalones. Pero no, aquí es algo increíble. Pero independientemente de eso, la verdad es que es un estado que nos gusta mucho visitar, pasear, conocer y andar por ahí entre sus alrededores, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que viven aquí, hermanos, y que Dios está haciendo la obra también aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos, capítulo 10. No sé, la verdad, cuánto tiempo tenemos. Su pastor no me dijo. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? 2 horas. 2 horas, ok. Está muy bien, perfecto. Sí, porque es algo que amerita. Y sí, no creo alcanzar. De hecho, yo creo que hasta lo mejor me va a tardar. Ayer me tardé con los jóvenes, me tardé casi como unas más o menos. Okay. Sí se aguantaron 3 horas los muchachos. Entonces ya están aptos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pague los frijoles, todo, y se enfoque en la enseñanza de esta mañana. Yo entiendo y yo sé que no es lo mismo, la verdad no es lo mismo. Nosotros también ahí en San Luis, cuando estuvimos en tiempo de pandemia, veíamos las transmisiones ahí en casa y yo le decía a mi esposa, no, es que no es lo mismo, no me siento, yo quisiera estar en la iglesia, ¿sí? Yo quisiera estar ahí congregando, protegernos. Sabemos que Dios nos cuida y nos protege, hermanos, sí. Amén. Pero sobre todo hay que obedecer a nuestras autoridades, sí. Pero hay que seguir orando para que esto pronto pueda terminar. Libro de Romanos capítulo 10, versículos del 12 al 15. Vamos a dar lectura a este pasaje. Le invito a que se ponga de pie para dar lectura, porque ahorita vamos a pasar un momento ahí sentaditos, escuchando el mensaje en esta mañana. Si usted tiene una pregunta, hermano, respecto a nuestro llamado, de veras acérquense con toda confianza, usted puede hacerlo, ¿verdad? Y cualquier duda podemos responderle. Y esperemos que un día nos pueda visitar en Perú, hermanos, de veras, es bien bonito recibir mis... Que como iglesia, ¿no? Y pues vamos a planear un viaje, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a apoyar a un misionero, algo de unas 2 semanitas, estar con ellos allá. Créanme que tanto con ustedes les va a ser de bendición, y al misionero lo van a animar bastante, que un grupo llegue de aquí de México y pues por ahí entre sus maletitas le lleven una salsita, unas tortillitas, un dulcecito, ¿verdad? Porque pues allá no hay y sí se extraña, o sea, lo extrañan ellos. Yo cuando pude ir les llevé algunas cositas por ahí, y había una hermana que llevé unos churros para hacer de esos churritos de los... Me acerca y me dice, hermano, discúlpeme, dice, ¿podría decirme cómo se hacían estos, que se me olvidó? Entonces, imagínense, se le olvidó cómo hacer los churros. Digo, ¿no se acuerda, hermano? Dice, no, ya no me acuerdo. Dice, ¿cómo se hacían? Digo, no, pues eche el aceite a la cazuela, y no se acuerda que no nos tenemos que vaciar. Ah, sí es cierto, dice, ya me acordé. Y pudimos por ahí comer unos ricos y deliciosos churros con salsa Valentina, porque ya no hay salsita, ¿verdad? Bien, libro de Romanos capítulo 10. Sígame con su vista.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Prácticamente podríamos decir que nací en cuna cristiana, pero tuve mis dificultades en mi juventud y mis desvíos del camino del Señor. Pero he escuchado, en cuestión de la obra misionera, he escuchado miles de mensajes. En cuestión de ganancia de almas, pues no se liga, ¿verdad? Y llega un punto a veces que como hijo de Dios dices, ay, otra vez ganar almas, otra vez. Sí, y hay que hacer una recapitulación, hay que volver a recordar qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos hacia su obra y por qué Dios fundó la iglesia y por qué Dios tiene la iglesia hoy en nuestros días y para qué fue puesta la iglesia. Entonces tenemos en cierta manera a veces que recordar qué es lo que Dios quiere de nosotros y en acerca de la importancia de la iglesia dentro de la obra misionera. ¿Sí? La cuestión, amada iglesia, no solamente es el hecho de que viene un misionero y lo recibes y ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Y usted dónde va? No, pues somos misioneros a las Islas Maldivas. Ay, ¿y eso dónde es o qué? Sí existe, sí existe. No, pues qué padre, ¿verdad? Pero la obra misionera consta de dos conceptos: quién va y quién envía, nada más. ¿Quién va y quién envía? Entonces quiero que veamos a través de las escrituras la importancia de la iglesia dentro de la obra misionera. Yo quiero animarles y que ustedes mismos se animen y ustedes vean lo importante que ustedes, sino de los que se quedan aquí, el papel que ustedes están haciendo en la obra misionera. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Rogamos que nos ayudes en esta mañana a entender tu palabra, Señor. Permítenos recibir el mensaje a nuestro corazón, mi Dios, y te ruego por la iglesia, nuestros hermanos que nos están viendo a través de la transmisión también. Bendice al pastor de esta iglesia, Señor, sigue usándolo. Vamos a salir retados, que, Señor, hagamos un compromiso contigo. Y mi Dios, si algo estamos haciendo mal, pues que tú nos enseñes, Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La importancia de la iglesia, puede tomar su lugar, la importancia de la iglesia dentro de la obra misionera. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, la carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 12, porque no hay diferencia. El Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después en el versículo 14 y 15 empezamos a ver una serie de preguntas ahí en el versículo 14 y 15, pero si usted se da cuenta y observa, pues yo desde que tengo el uso de razón, desde que yo estaba en la primaria, cuando empecé a tener las clases de español, a lo que a mí me enseñaron mis maestros es que si hay preguntas, por lo tanto también hay. Entonces cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo dije, caray, pues yo nada más aquí veo las preguntas. ¿Y dónde están las respuestas? ¿Se da cuenta? Ahora, no quiere decir que Dios, al inspirar al apóstol Pablo a escribir la carta a los romanos, se haya equivocado en esos dos pasajes, porque no puso las respuestas. Eso no quiere decir que entonces estaríamos nosotros mal en decir que hay un error ahí en la Biblia. No, mas sin embargo, las mismas respuestas las vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero déjeme decirle que y yo. Entonces quiero que veamos la importancia de la iglesia dentro de la obra misionera, pero quiero que veamos, hermana, solamente una recapitulación que la verdad es que todos ya lo sabemos.
La obra misionera tuvo un inicio y también tiene un fin, ¿sí? Si lo hablamos de una manera terrenal, el primer misionero terrenal en la Biblia, no. Adán, no. No. Sí. ¿Saben quién fue? Fue Noé. Primer misionero terrenal en la tierra fue Noé. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él empezó a predicar a través de diciéndole a las y que algo iba a pasar. ¿Y qué pasaba con la gente? No creía. ¿Estás loco, Noé? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que Dios va a mandar un diluvio? Eso no puede pasar, eso no puede ser cierto. Ahora usted puede decir, hermano, eso viene en la Biblia. Claro, búsquelo ahí en Génesis capítulo 6 del 9 al 22. Ahí lo va a encontrar, donde Dios le ordena. Fueron los que se salvaron. Ahora sí, si lo hablamos de una manera celestial, nuestro primer misionero, ¿quién fue? Jesucristo. Mire, vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y fíjese nada más qué gran ejemplo del Dios mismo encarnado, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, pasaje conocido. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, amada iglesia, es cuando Jesucristo venga por todos nosotros. No más obra misionera. La obra misionera terminó. El trabajo de la iglesia concluyó. Ahora, la palabra misiones, como se menciona en su literalidad, déjeme decirle y le voy a ahorrar tiempo, no la busque porque en la Biblia no la va a encontrar. Al igual que no encontramos la palabra Trinidad, no la hallamos, no está. Pero sí encontramos la esencia de cada una de ellas y el significado. Génesis capítulo 1, versículo 26, mire lo que dice ahí. Vaya conmigo al Génesis 1. Es solamente es para que usted me pueda entender. Entonces dijo Dios, ¿qué dice? Hagamos, solamente ahí, plural. Está hablando acerca de que en uno solo, ¿sí? También usted lo va a poder encontrar ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, mejor conocido como la coma juanina. Yo le invito a que usted pueda estudiar un poco respecto a esto, acerca de la coma juanina. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 y 8, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. No encontramos la palabra Trinidad, pero sí encontramos la esencia de lo que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno solo. Para que me entienda mejor, es como que si tuviéramos un vaso de agua, le pones hielo y a la misma vez está evaporizando. Tres fases en una sola. Pero para que usted pueda decir, ¿para qué explico esto, hermano? Si no tiene nada que ver con misiones. Para que me entienda qué es lo que significa misiones. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 13. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Mire lo que dice Hechos capítulo 13. La palabra misiones, como le digo, no se menciona y no la vamos a encontrar, al igual que la palabra Trinidad. Pero sí encontraremos su esencia y sus sinónimos de lo que nos quiere dar a entender. En pocas palabras, y la definición correcta de la palabra misión es enviar o enviado. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor
y ayunando. Es algo increíble. El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero mire, yo quiero que vaya hasta el versículo 4. Ellos, Bernabé y Saulo, entonces, ¿qué dice ahí? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre. Y es aquí donde empiezan los viajes de Pablo. Así como el Padre me envió, yo también os envío. Y no solamente Jesús lo dice, sino también el Espíritu Santo lo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces la palabra misiones o misionero quiere decir enviar o enviar. Y como le decía al principio, la obra misionera solamente con y quien envía, ¿sí? Es por eso que tanto como misioneros y como iglesia tenemos una gran responsabilidad de que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sigan corriendo no solamente por el lugar que tú vives, sino dice su palabra que hasta el fin del mundo, porque la palabra de Dios no está presa, tiene que seguir siendo predicada. Y hoy en nuestros días yo no encuentro un pasaje me diga que por una pandemia me tengo que detener de predicar el Evangelio. No la encuentro, no la hay. No encuentro un pasaje que a mí me diga que por causa de una pandemia yo tengo que estar sentado esperando a que la pandemia pase para seguir predicando el Evangelio. No lo encuentro. Así es. Pero al parecer creo que la iglesia es lo que está haciendo. Y no debería tocar puerta por puerta. A lo mejor en cierta manera tenemos que cuidarnos, ok, pero tengo que buscar la manera entonces de cómo predicar. Tengo que hacer algo para seguir llevando el Evangelio. El enemigo no descansa. Él está haciendo su obra, él está haciendo su trabajo. ¿Y la iglesia? Yo me pregunto, si en cierta manera bajara Jesús y siguiera haciendo la obra, de veras que toda la iglesia trabajaría. Porque lo podríamos ver a Él y ser guiados por Él y recibir una orden directa de Él. Pero no lo necesitamos físicamente, porque Él ya no lo dejó y aquí está la orden, aquí está el mandato. Ahora, el mandato no solamente es para los que no. El mandato es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Tiene la obligación de quieras o no quieras, de que esté lloviendo o no esté lloviendo, de que haya sol o no haya sol, de que haya frío o no haya frío, de que esté cayendo nieve, tienes que predicar el Evangelio a toda criatura. Yo te pregunto en esta mañana, de la palabra id, ¿cuál de esas dos letras no has entendido? O si quieren mañana lo cito y traemos un maestro de español y que nos explique el significado de esas dos simples letras, porque nada más son dos letras, y pero esas dos letritas tienen un gran mensaje. ¿Por qué? Porque es un mandato que tú tienes que estar haciendo constantemente. Dios no te está preguntando en lo personal si tú quieres. Dios está diciendo ve, porque la gente necesita seguir conociéndome. Entonces, amada iglesia, es por tanto que tú y yo tenemos una gran responsabilidad dentro de la obra misionera. En los pasajes que acabamos de leer, ahí en el libro de Romanos, vaya ahí conmigo a Romanos, donde acabamos de tener la lectura hace un momento. Vimos ahí en el versículo 12 que nuestros tanto para judíos, para gentiles, en simples palabras, para todo aquel que en él cree. Pero también vimos, como les comentaba, una serie de preguntas donde no encontramos las respuestas. Ahora podríamos decir, como les decía, que Dios se equivocó, y la verdad es que no.
Las mismas respuestas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y las respuestas, como les decía, somos nosotros. Mire, vaya conmigo ahí a la primera pregunta. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? La iglesia hoy en día, en cuestión de ver la manera de cómo predicar el evangelio, porque la verdad el evangelio ya está aquí, en 66 libros. Nosotros vamos a encontrarlo, ¿sí? Ahora, a veces es la verdad, yo siempre he escuchado excusas de que, es que no sé, pastor, es que se me hace complicado aprender, memorizar y eso que del camino de Romanos y no, es que no puedo. En esta vida no hay imposibles. El que se dificulta es porque no ha entendido todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y todos podemos. Es el simple hecho de que tú llegues a una puerta y le digas, oiga, mire, quiero hablarle acerca de aquel que cambió mi vida. Y cuéntale tu testimonio. Mire, yo era así, pero fíjese que un día, así como yo llegué a su puerta y le toqué, también llegaron a mí a tocarme. Y me dijeron que le recibiera en mi corazón, que si yo lo aceptaba, Él perdonaría mis pecados. Y mira, simple. Pero siempre nos ponemos obstáculos, siempre se nos dificulta, ¿sí? Y no tenemos que estar esperando a que cada vez que se nos anuncie aquí, el sábado hay ganancia de almas, el día viernes hay ganancia de almas. No tenemos que esperar a que tenemos que saber. Es algo que nosotros constantemente debemos de tener presente, de decir, hoy es sábado, hoy hay ganancia de almas, hoy me voy a dar el tiempo de ir y necesito ir a ganar almas. Necesito predicar el evangelio, no porque mi pastor me lo diga, no porque la iglesia vaya, sino porque es un mandato que Dios me está dando personalmente a mí. Tengo la vida eterna, porque Él a mí ya me salvó, por mí murió. Y los demás, que se pierdan. Sí, que se pierdan. Tú ya si te mueres te vas al cielo. Y los demás, no seas egoísta. No seas egoísta. Predica. Que instes al tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, exhorta. Toma el tiempo, date el tiempo de ir y predicar el evangelio. Ya no pongamos pretextos. Ya no veamos los errores de los demás. Que si viene, que si no viene, pues no importa. El mandato se te fue dado personalmente. Amén. Porque dice su palabra, ¿cómo? ¿Cómo pues? Ahí es. Ya Dios lo dejó. Ya Dios envió a su Hijo. ¿Cómo va a llegar este mensaje al pecador? ¿Cómo? ¿Cómo si siempre estamos poniendo pretextos? Ay, pastor, es que hace mucho sol. Es que no he comprado una sombrilla, pastor, y pues no tengo para comprar y me voy a quemar. Delicadito. Sombrillas. Y él no se detenía. Pastor, es que mis zapatos ya están un poquito medios. Y no, hombre, se me meten las piedras y usted no sabe qué es doloroso. Yo creo que Jesús mismo ni usó zapatos. Yo creo que no había zapatos en ese entonces. Usaba sandalias y él caminaba en los desiertos. Y el desierto usted sabe que es caliente. ¿Hay manera de predicar? La hay. Sí, la hay. Agárrate una bocina y ponte en una. Empieza a compartir folletos. Pero hay que ver la solución, iglesia. Vivimos en un país, yo siempre he sido del pensar que cómo me gustaría que aquí en México se nos prohibiera congregarnos. ¿De veras? Porque verdaderamente ahí se daría uno cuenta, como cuando Moisés le pregunta al pueblo, ¿quién está por Jehová? Quien esté por Jehová que se ponga al frente. Y es ahí verdaderamente donde nos vamos a dar cuenta quién es Dios. Va a ver quién
pastor, es que congregarnos allí en el sótano, no. Y luego si nos agarran los soldados y nos llevan presos. Pero estamos en un tiempo de comodidad porque vivimos en un país donde libremente podemos congregarnos, donde libremente podemos predicar, y por eso haces lo que tú quieres. Cuando quieres vas a ganar almas, cuando quieres vas a la iglesia, cuando quieres tomas tiempo. Pero yo te invito a que conozcas a aquella gente que verdaderamente cuentan hasta con una hoja de la palabra de Dios. Y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta, aunque ya se la hayan memorizado, pero Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Amén. Y no se detiene. Recuerdo una historia de un misionero que creo que era misionero en China, la verdad no recuerdo muy bien, pero él pasaba el evangelio a través de... No sé si he escuchado eso. Metidos en un pan. Él hacía panecillos, metía allí el cassette y los hacía llegar. La verdad es que nadie se había dado cuenta. Hasta que un día el país se dio cuenta que en el pan iba un cassette y en el cassette iba el mensaje de salvación grabado. Lo mataron. Lo mataron al misionero. Pero nosotros ni aún eso podemos hacer. Pastor, pues estamos en tiempo de pandemia, a lo mejor tenemos que cuidarnos, no podemos predicar el evangelio puerta por puerta, pero pues sí podemos poner una bocina arriba de un carro, ir entre las calles, mire, predicando el evangelio. Algo podemos hacer, pastor, pero no hay que detenernos. No, pero pues el pastor dice, no, hermanos, es que la iglesia, estamos en un tiempo de dificultad, pandemia, y pues ya nos vamos a congregar. Ay, hasta parece que las oraciones hubiesen sido respondidas, ¿verdad? Que el Señor cierre la iglesia, Padre, por favor, porque estamos en un tiempo de pandemia. Y hasta yo creo que los que nunca oraban ahora sí le pidieron que la iglesia fuera cerrada. De veras. Invocarán a aquel en el cual no han creído. Y luego dice ahí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ayer estábamos tocando puertas y llegué aquí con un joven, le entregué el folleto y le pregunté que si estaba seguro de ir al cielo. Me dijo, sí estoy seguro. Le dije, ¿y por qué? No, es que soy, ¿qué me dijo? Sanmiguelense. Soy sanmiguelense. Le dije, ay. Le dije, no, pues qué bueno, ¿verdad? Le dije, ¿y por qué? Entonces, porque eres sanmiguelense piensas que vas a ir al cielo. Dijo, sí, dice, porque sigo a Cristo. Le dije, te voy a enseñar nada más dos cosas, no te voy a quitar mucho de tu tiempo, y quiero enseñarte dos cosas, nada más, dame rápido tiempo. Dijo, sí, está bien. Dije, dos cosas, tú sigues a Cristo, ¿ok? Dije, vamos a suponer que ahorita yo me voy de tu casa y empiezo a caminar y tú me empiezas a seguir, ¿sí? Tal vez en cierta manera tú me vas a seguir y vas a saber dónde vivo. Y ya, se acabó, hasta ahí llegó. Y luego le pregunté, ¿pero me conociste? Me dijo, no, pues no, porque nada más a seguir a alguien, a conocerlo. Entonces yo le dije, y le comenté al joven, le dije, entonces yo te invito personalmente que sí, sigas a Cristo, pero que no solamente lo sigas, que si no te acerques a Él y le conozcas. Porque si tú al momento de irme siguiendo hacia donde yo tengo que llegar a mi casa, si tú te me emparejas a un costado y la cosa ya es diferente, porque no solamente me estás siguiendo, pero también me estás conociendo y sabes quién soy yo. Es el hecho, no solamente es de seguir a Cristo, sino de conocerlo. Amén. Dice su palabra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aunque parezca algo ficticio o como de película, es verdad que hay en este mundo uno, o podría decir no uno, sino miles, o podría decir hasta millones, que no saben.
No saben porque no nos hemos dado la tarea de como iglesia a seguir enviando misioneros, a seguir enviando predicadores. El detalle es que no hay quien vaya a predicar y sobre todo no hay quien quiera enviar. Fíjese, es algo interesante y de veras es como iglesia de estar preocupado. Un año sin recibir. Este año, ¿quién de ustedes personalmente se acercó al pastor y le preguntó, pastor, ¿por qué no ha venido un misionero? ¿Se da cuenta que no hay como importancia? ¿Por qué? Recuerda, iglesia, que el trabajo no solamente es aquí en Guanajuato. Su trabajo de iglesia es alcanzar a todo el estado de Guanajuato. Y no solamente el estado de Guanajuato, porque la Biblia te dice que también están los veracruzanos, que también están los tabasqueños, los lagos. Y a pesar de que hay que cuidarnos de ellos, porque puede ser que en cualquier momento la cartera ya no esté en tu bolsa, tienes que predicarles el evangelio. Pero también están los regiomontanos, aunque pareciera ser que dicen que son codos. Déjame decirte que no es cierto, porque yo ya estuve con ellos y son muy dadivosos. Son muy dadivosos, pero la palabra de Dios dice, y no solamente ahí termina la obra es en todo México. Pero, dice su palabra, detente, ¿piensas que ya acabaste? No se te olvide que estás en el continente americano y el norte está. Entonces te vas a encontrar con Belice, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile. ¿Cómo le vas a hacer para llevar el evangelio, Iglesia Bautista en Camino? ¿Cómo? Y eso es solamente en el continente americano, pero no te olvides que está el continente viejo. Aquellos que dieron su vida para poder traer el evangelio a los Estados Unidos y después de los Estados Unidos ver a los grandotes, güeros y ojos verdes llegar a México. Morenitos. Y ahora nosotros como mexicanos, como misioneros y como iglesias están enviando el evangelio a otras partes del mundo. Porque aquellos han invertido sus vidas. Aquellos entendieron, aquellos supieron que tenían que hacer algo en la obra de Dios. Porque dice su palabra, ¿cómo creerán de aquel que no han oído? En este mundo, amada iglesia, somos más de 6,000 millones de habitantes. En Perú hay alrededor de 33,000. Solo no es suficiente. No soy suficiente para poder alcanzar a todo el país de Perú. No soy suficiente. Por eso dice su palabra, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Dios sigue buscando entre las iglesias que hay en todo México. Dios sigue buscando siervos. Dios sigue llamando hoy en día. La obra no se ha terminado. Se acabó la obra, no. Mas sin embargo la necesidad aún está más presente. La gente se está convirtiendo, la gente no sacia su sed. ¿Por qué? Porque va a una iglesia y llega el visitante, pero la persona no se sacia, porque no hay culto en la tarde, porque todo es a través de transmisión. La persona, a pesar de que ya conoció, ella no llena su sed, quiere seguir conociendo más y más de Dios, ella quiere seguir nutriéndose de la palabra de Dios. En stand-by. Ahí está el pastor que él haga su chamba. Para eso fue llamado, ¿no? Ahí están los del instituto. Pues ellos decidieron dejar todo. Yo no tengo tiempo. Yo con mi trabajo, mis cosas. Qué triste. Que le digas así a Dios. No me alcanza el tiempo. Y es cuando Dios dice, no te alcanza el tiempo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa si te quedas sin trabajo y así vamos a decir si no te alcanza el tiempo. Y es cuando Dios empieza a orar en nuestras vidas. Pero es cuando nosotros no nos damos cuenta. ¿Y qué dice el Hijo de Dios?
pastor, ¿cómo ve? Ya me quedé sin trabajo, ya no tengo trabajo. ¿Y venías a ganar almas? Predicabas el evangelio, compartías un simple folleto. ¿Cuánto? Yo a veces me pregunto, de veras, ¿es tan fácil poder llegar y de entregarle un folleto? Nada más regálalo. Pero nada más es de que lo tomes, pares a la persona, la detengas y le digas, ¿me permite obsequiarle un folleto? Y ya, se acabó. Nada más eso. Por eso dice su palabra, que ¿cómo van a creer? 12 entendieron lo que Jesús les había dicho. De esos 12 se empezaron a multiplicar. Y después la obra empezó a crecer. Yo a veces me pregunto y yo digo, ¿qué hubiese pasado si no le hubiesen descolgado por una canastilla? Y si no le hubiesen ayudado a bajar. ¿A quién me refiero? A Pablo. ¿Por qué? Porque en ese momento se preocuparon la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Ya cerraron las puertas, las murallas están muy altas y necesitamos liberar a Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Y por ahí yo creo que entre pueden servir. Y otro hermano dijo, pues yo tengo una canasta, pues hay que amarrar la canasta y hay que bajarlo. Ahora, esas murallas no eran murallas de 1, de 2, 3, 4, 5 metros, no. Los hermanos se empezaron a esforzar. Oye, pero pues Pablo no estará muy pesado, no se va a romper la cuerda al momento de que le estemos bajando. Pues no importa, pero hay que liberarlo. Y ya me imagino muralla. Vénganse, no hay nadie, córrale. Vente. Pablo, ¿verdad? Y ahí, en la de esta, y comenzando a bajar la canastilla. Y en su momento, al momento de bajar la de derecho, que Dios te use, Pablo. A ver. Sin saber que ese hombre. Y así es la iglesia. La iglesia sigue. Y tiene que seguir de las cuerdas. Y en cierta manera la iglesia tiene que sentirse orgullosa y de decir, ahí va otro. Vamos a descolgar a otra iglesia. Este se va a ir para tal parte. Aquí en México, pero que Dios te use a donde vas. Lleva el evangelio. Aquí vamos a predicar, aquí vamos a orar por ti. Y nosotros no podemos ir porque está muy lejos. Pero represéntanos allá en el país a nosotros como iglesia. Lleva mucho fruto para que también ese fruto abunde en nuestra cuenta. Por eso dice su palabra ahí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De servir a Dios me fue difícil. Y ayer lo comenté porque sabía a veces el trato hacia los pastores, criticados, juzgados, sin apoyo, hablando a sus espaldas y entre otras cosas. Y yo mismo decía, para que al rato vengan. Yo le decía a Dios, Señor, mejor permíteme trabajar, permíteme tener una buena carrera y permíteme estudiar, terminar mis estudios. Y mira, yo financio tu obra, Señor. Yo financio, yo doy. Pero la verdad es que Dios no deja a sus siervos. Amén. La verdad es que Dios no los deja. Amén. Que hay hermanos que se desviven y dan más allá de sus fuerzas.
para que esta obra sea una obra sobrenatural. Y que no importa lo que digan de un siervo de Dios, porque el siervo de Dios, al único que le tiene que dar cuentas, que si hace falta siervos de Dios, y es en donde predicaciones, conferencias, campamentos o tu propia comunión personal, es donde Dios empieza a llamar a sus hijos a que le sirvan, solteros, solteras, casados, con hijos o sin hijos. Dios empieza a tocar el corazón. Y si en cierto momento tú empiezas a poner un pretexto, déjame decirte que más Dios va a estar trabajando contigo. Señor, pero es que mi casa es de Infonavit, ¿quién me la va a pagar? ¿Y cómo le voy a hacer mi trabajo, Señor? Tengo 3 hijos, me va a ser imposible servirte. Hubo un misionero que puso de pretexto a sus hijos. Y el Señor le dijo, bueno, pues si tus hijos son pretexto, pues te los... Entonces, tenga mucho cuidado. Amén. Tenga mucho cuidado. Pero yo espero que esto que le voy a decir lo anime. Amén. Y se lo voy a decir así en simples palabras. Y ayer lo dije. Servir a Dios es un privilegio. Amén. Yo en lo personal me siento privilegiado de que Dios haya puesto sus ojos en mí para poder servirle. Jamás por aquí me pasó que Dios me iba a llevar a otro país. Jamás. Jamás. Dejar a mi nación, el lugar donde crecí, el lugar donde yo estudié, donde formé mi formación académica. Jamás pensé que iba a dejarlo todo. Y jamás pensé que también tenía que dejar mi familia, que tenía que dejar a padre y madre, a mi esposa. Jamás nos imaginamos eso. Pero después nos dimos cuenta que la promesa de Dios era tan clara que Él iba a estar con todos nosotros todos los días. Ponernos en la brecha y ponernos en la puerta del infierno y arrebatar esas armas al enemigo. Porque la gente tiene que seguir escuchando el Evangelio. Y termino con esto. Versículo 15. Mire lo que dice ahí. Termino con esto. ¿Y cómo predicar? Enviados. Y es aquí donde entra la iglesia. Es aquí donde entran ustedes. Amén. Pónganse contentos, hermanos. Amén. Es aquí donde ustedes entran. La iglesia hace su trabajo. ¿Se da cuenta? Amén. Mire, casi no estoy acostumbrado a predicar con micrófono, entonces se me hace un poquito complicado, pero lo voy a poner aquí. Mire, la obra misionera es una obra sobrenatural que Dios en lo que hace no se equivoca absolutamente. Verás, yo lo dije en un principio, la obra misionera consta de enviar y el que va, ¿sí? Ya están los que van ya están. Entonces, ¿ahora qué toca? Enviarlos. Y el trabajo es de la iglesia, ¿sí? Dice su palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios fue tan... Aquí está la profecía, no más profecía, una palabra de Dios en 66 libros. Ahí está el mensaje de salvación. Ya Dios lo dejó, ahí está el mensaje. Allá está el pecador, de aquel lado está el pecador. Ahí está el pecador. El pecador lo único que sabe, ¿qué es? Que es pecador. Es lo único que sabe. A ese pecador le agrada el pecado, le gusta tomar, fumar, fornicar, adulterar, mentir y todo lo que conlleva el pecado. Él lo sabe.
Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Pero nuestro cuerpo humano no fue diseñado para ver a los espíritus. ¿Y el mensaje entonces cómo va a llegar? Importancia dentro de la obra misionera de seguir enviando a los misioneros. Amén. Mire, para que me entienda, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y con esto voy a acabar. Y de veras que a mí me impacta la forma en que Dios trabaja. Venga, pastor, apóyenme. ¿Pueden apoyarme ustedes dos? Vénganse. Pónganse aquí. Oportunidad de un ejemplo que sea el representante de Dios en este día, ¿sí? Es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Tú me vas a ayudar, ponte aquí. Él va a representar el papel del pecador, ¿sí? Y la verdad es que siempre escogemos al que anda un poquito mal. Entonces sabe por él, ¿verdad? Él va a representar al pecador, ¿sí? Porque estamos orando por ti. Él va a representar el papel del predicador. Entonces, ponte de este lado. Ok. La palabra de Dios, fíjese de qué manera Dios trabaja, ¿sí? Dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ok. Dios es tan soberano que constantemente a cada familia de la iglesia le otorga su empleo sea bendecido. Entonces Dios bendice a la iglesia, y la iglesia primero tiene que ser fiel en obediencia, en dar su diezmo, porque es obediencia. Amén. El dar el diezmo, ¿sí? Amén. Número 2, y adoración a nuestro Dios. Y número 3, la iglesia tiene que ser fiel en dar para misiones su promesa de fe, porque es un sacrificio que da la iglesia. Entonces Dios bendice a la iglesia le entrega a Dios lo que le pertenece, no porque lo necesite, sino por obediencia. Y la iglesia fielmente le dice al misionero: cuenta con nuestro apoyo. Y el misionero tiene que seguir haciendo la obra al pecador. Y este fruto no solamente es del misionero, sino de la iglesia, que también lo está apoyando. Amén. Y como nos decía el pastor ayer en la mañana, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasaría en cierto momento si la iglesia dice: oye, apenas tengo para pagar la luz, oye, el agua? Y luego pues, la verdad es que sin saldo no nos podemos quedar. Tú sabes que es importante los megas, el Facebook, el WhatsApp. Y el misionero, pues hay que se rasque las uñas, ¿no? Como él pueda. Pero el mandato fue dado a la iglesia de que tenía que enviar para seguir predicando el evangelio. Amén. Sí. Amada iglesia, con esto sigue ganando almas, porque las misiones no solamente son regionales o donde tú vives, las misiones son mundiales. Y lo que a Dios le importa son las almas perdidas. Amén. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene que entender que tiene que seguir enviando misioneros en la mayor parte donde pueda. ¿Dónde envío un misionero? Pero es que ya tenemos un misionero ahí apoyando. No importa, apoya a otro, apoya a otro. La palabra de Dios no nos dice que tenemos que tener un misionero en cada país, ¿no? Si ya apoyas a uno, a dos, apoya a tres, no te detengas, apoya más.
el fruto sigue siendo tuyo. ¿Sí? Y es donde muchos estemos allá arriba y sean entregadas nuestras coronas y galardones, porque muchos vamos a decir, Señor, ¿y esto qué? Si yo no iba a ganar almas, casi no tenía tiempo. Sí, pero sí dabas para misiones también. Y el fruto que hacían aquellos misioneros en cualquier parte del mundo, esto también es tuyo. También te corresponde. ¿En serio? Sí. Sí. Por eso yo te animo a que sigas dando a la obra misionera. ¿Se da cuenta el papel que ustedes como iglesia tienen tan importante dentro de la obra misionera? Por eso, amada iglesia, yo les animo a que sigan sosteniendo la cuerda. No dejen de apoyar a los misioneros que ya apoyan. No los suelten. Acójanlos, dice su palabra, porque ellos se fueron en la verdad. Ámenlos, aprécienlos. Este tiempo de pandemia para muchos misioneros ha sido difícil. ¿Pero por qué no se han regresado? ¿Se han preguntado eso? Porque muchas iglesias los han dejado de apoyar. Y es entendible, muchos también hermanos se han quedado sin sus trabajos, pero Dios sigue siendo fiel para ellos. El medio de sostenimiento principal no es la iglesia, es Dios. Pero Dios bendice a la iglesia para que la iglesia sostenga al misionero. Y la obra de Dios siga siendo continua. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por lo que se ha enseñado en este día. Te ruego que nos ayudes, que hables en nuestras vidas y que esta iglesia se para que el fruto se siga viendo aún más, Señor, en la vida de cada hermano y de cada familia. Mi Dios, te pido y te ruego, Señor, que este mensaje haya sido de gran bendición de nosotros, porque lo que acabamos de escuchar es tu palabra. Yo te ruego, Señor, que usted bendiga esta invitación. Así como estamos, cabeza inclinada, ojos cerrados, el piano empieza a tocar, porque no haces un compromiso con Dios. Tal vez a lo mejor tú estás siendo fielmente a nuestro Dios y qué bueno, de veras, te felicito por tu fidelidad hacia Dios. Pero si tú has estado fallando, o a lo mejor en cierta manera tus recursos no han entrado como debería de ser, dile a Dios que te supla, Él lo va a hacer. Vayas sin hacer un compromiso con Dios. Ahí en tu lugar tú puedes doblar tus rodillas, comprometerte con Dios y decirle, Señor, permíteme seguir haciendo algo en la obra misionera. No había visto, Señor, el papel importante que como iglesia tenemos. No solamente es de los que están allá, sino nosotros también que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo algo en tu también en su casa. Tome decisiones con su familia, tome decisiones personales, y yo le ruego que siga orando por los misioneros. Continúe en actitud de oración, hermano, continúe en actitud de oración y deje que Dios siga hablando en nuestras vidas. Quiero abrir también esta invitación. Tal vez a lo mejor hay alguien aquí que no está seguro de que el día que tú mueras irías al cielo. Déjame decirte que bíblicamente hay un camino y es Jesús. El hecho de congregar, de venir a una iglesia, de estar en los cultos, eso no quiere decir que ya vamos al cielo, no. Es solamente Jesús. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, yo no estoy seguro si muero en este día de ir al cielo? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Amén. Vamos a dejar el término de la invitación al pastor de la iglesia. Que Dios les bendiga. Continúen en actitud de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos
oportunidad de escuchar su palabra, Señor, y gracias porque como necesitaba este mensaje, Señor, y ayúdenos a permanecer fieles, siga obrando, Señor, en nuestras vidas, siga bendiciendo a su iglesia, Señor, como hasta el día de hoy, y pedimos, amado Dios, que podamos aumentar nuestra fidelidad hacia la obra misionera. Señor, hemos conocido y sabemos que el existir, el corazón, el vivir, el palpitar de la iglesia es misiones, Señor. Denos de su gracia, Padre, por favor. Todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno más. Después de esto, hermanos, nuestro hermano Israel, si nos ayuda para recoger diezmos y ofrendas. Vamos a cantar, hermanos, No te dé temor, No temeré con Cristo, himno número 402. Vamos a cantar este precioso himno, primera estrofa y coro, hermanos. Primera estrofa, coro, y después cantamos todo el himno después, todo el himno. Padre, necesitamos, Señor, como iglesia, saber que, Señor, estamos dentro de, Señor, de tu mandato, Dios. Padre, en esta mañana también, Señor, pedimos que bendiga, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor, que serán levantadas para tu obra, Señor. Bendícelas grandemente, Señor, multiplícalas, Padre. Aquel que no tiene, Señor, un trabajo, provéaselo, Señor. Y Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Segunda y tercera estrofa. Amén.
Hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Te esperamos hoy a las 5 de la tarde, hermanos. Tenemos nuestro culto por la tarde a las 5, hermanos. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Y el miércoles también, hermanos, tenemos servicio a las 6 de la tarde, tiempo de oración y tiempo de estudio bíblico. Y también, hermanos, el día martes 23, recuerden, hermanos, martes 23 de febrero tenemos nuestro segundo martes matrimonial a las 7 de la tarde, hermanos. Por favor, hermanos, invite a su esposa, hermanas, invite a su esposo, ¿verdad? Si no viene, pero de una u otra manera, hermanos, que puedan ustedes estar aquí y que Dios obre, hermanos, en nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos el tiempo tan precioso de su palabra, Señor, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, Señor. Y gracias, mi Dios, porque usted ha sido tan bueno con nosotros, Señor. Ahora llévenos con bien a casa, guárdenos, Señor, de todo mal, y siga obrando, mi Dios, de una manera especial en cada familia de esta iglesia. Nos ponemos en sus manos y pedimos, mi Dios, que siga haciendo su obra de una forma maravillosa aquí en Guanajuato y en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Le esperamos por la tarde y el día miércoles. Gracias, Señor.